Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Ya hoy con la ayuda de Dios vamos a ir a la séptima carta del apóstol Pablo. Vamos en este recorrido por los libros de la Biblia. Ya vimos todo el Antiguo Testamento, empezamos el Nuevo Testamento y ya hemos visto seis de las cartas del apóstol Pablo: Romanos, Primera y Segunda, los Corintios, Gálatas, Efesios. Hace 8 días vimos Filipenses, así que por supuesto, con la ayuda de nuestro Dios, en esta hora vamos a ver la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a ver un panorama general. Ya saben, es ese recorrido por los libros de la Biblia para tener un vistazo general de lo que la palabra de Dios nos enseña en cada uno de estos libros maravillosos, esa colección de 66 libros que llamamos Biblia. Y lo primero que quiero decir acerca de la carta a los Colosenses, antes de ir directamente al tema, es recordarles, ya lo habíamos dicho en la carta a los Efesios y en la carta a los Filipenses hace 15, hace 8 días, respectivamente, que Pablo escribe 4 cartas estando preso en Roma, conocidas como las cartas de la prisión. Entonces son esas cartas: la carta de Pablo a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Así que hoy vamos a ver la carta a los Colosenses. Pablo escribe esta carta también desde la cárcel, aproximadamente entre el 60 a 62 después de Cristo. Y es curioso, Colosas era una ciudad rica, próspera. Está ubicada en el valle del río Lico, muy cercana a Hierápolis y Laodicea, nombres muy bíblicos. Pero esto es lo interesante: Colosas era una de las ciudades más ricas de ese valle, pero en su momento cayó en desgracia y se convirtió en la menos importante de las ciudades de ese lugar. Y para la época en que Pablo escribe esta carta, Colosas ya no era tan próspera, ya no era tan rica, ya no era tan importante. Esto queda en lo que hoy es Turquía. Pero ¿saben qué es lo interesante? Esta carta es muy parecida a Efesios, aunque también tiene sus diferencias. Pero quizá una de las diferencias más marcadas, y de hecho creo que para mí la parte más fuerte de esta carta, y que consuela muchísimo mi vida, hace unos 4 o 5 años vimos esta carta capítulo a capítulo, versículo a versículo en este lugar, así que hoy será un recorderis para algunos. Pero lo que me parece más fuerte de esta carta es que hace 8 días veíamos la carta a los Efesios. El apóstol Pablo estuvo 3 años en Éfeso. El apóstol Pablo fundó la iglesia a Éfeso. El apóstol Pablo conocía a los efesios. Pero la carta a los Colosenses es una carta muy particular porque Pablo no conocía a los colosenses. No tenía ni idea de que siquiera en Colosas había una iglesia. Entonces, ¿por qué existe una iglesia en Colosas? Aquí es donde viene la parte más interesante para ir directamente al tema que vamos a ver en esta hora, pero este contexto es muy importante. El apóstol Pablo está en la cárcel en Roma y llega a visitarle un hombre que se llama Epafras. ¿Quién es Epafras? Como decimos nosotros, ese porque es que es famoso. De hecho, muy desconocido. Se cree, aunque no hay registros bíblicos ni históricos, pero se cree que Epafras se convirtió en el ministerio del apóstol Pablo. Algunos creen que hasta posiblemente pudo haberse convertido en el capítulo 2 del libro de los Hechos el día de Pentecostés, pero no sabemos. Pero más posiblemente se convirtió quizá cuando Pablo estuvo 3 años en Éfeso, ya que Éfeso queda relativamente cerca de Colosas, o Colosas queda relativamente cerca de Éfeso. Pero ¿por qué podemos, digamos que, pensar esto? Porque resulta que Epafras va y visita a Pablo hasta Roma en la cárcel, con un propósito en mente, con un propósito en mente. Y este es el propósito. Resulta que en Colosas se formó una comunidad de creyentes porque Epafras les predicó el evangelio. ¿Pero quién es Epafras? Humanamente no es nadie. Y tristemente, desde el concepto religioso, Epafras no era nadie. ¿Por qué? Porque ya sabes, a este quien lo comisionó, a este quien lo mandó, a este quien lo ungió. ¿Dónde están las credenciales de este Epafras? ¿Este quién es? ¿Acaso este viene enviado desde Jerusalén? ¿Acaso este fue ungido o tiene la cobertura de un apóstol? No, nada de eso. Lo que se entiende es que Epafras conoció el evangelio, ya sabes. Seguramente le tocó viajar, o quizá Epafras era de Colosas. Así que él va a Colosas. ¿Y qué es lo que haría todo cristiano donde quiera que va? Compartir la verdad de Cristo Jesús. Y allí se formó una iglesia. Pero ahora llegan los falsos maestros, aquellos que siempre, en lugar de querer edificar y aportar a la iglesia, lo que quieren es restar, lo que quieren es quitar, lo que quieren es subyugar, y llegan con ese tipo de argumentos. La famosa frase: a ustedes todavía les falta mucho. Ustedes todavía necesitan esto y lo uno y lo otro. Lo que ustedes necesitan es un apóstol enviado de Jerusalén.
Lo que necesitan es un ungido. Lo que ustedes necesitan es seguir avanzando y nosotros les traemos eso que a ustedes les hace falta. Así que Epafras viaja hasta Roma, donde está Pablo encarcelado, le expone la situación a Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Sin conocer a los colosenses, les envía esta carta a Colosas. Y saben que lo interesante, hemos venido viendo que si hay unas cartas, o sea, hay libros de la Biblia que enfatizan mucho la verdad de Cristo, son las cartas del apóstol Pablo. Pero en esta corta carta de solo 4 capítulos, pero muy profunda, hay alrededor de 70 referencias a Cristo en ese corto libro. De hecho, solo en el primer capítulo hay casi 30 referencias a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto central entonces de la carta a los Colosenses? Precisamente lo que le da el título a esta enseñanza en esta noche: plenitud en la palabra. El apóstol Pablo escribe esta carta para decirle a los colosenses: ustedes están completos, ustedes están plenos, ustedes no necesitan a un ungido, ustedes no necesitan a nadie más si tienen a Cristo. Tienen a Cristo, lo tienen todo. Ese es el centro de la carta a los colosenses. Precisamente, ¿qué es eso? ¿Qué significa que si tengo a Cristo lo tengo todo? Literal, que no me hace falta nada. Ahora, aquí es donde quiero enfatizar esto en esta introducción para ir directamente a ver ese panorama de nuestro libro, pero quiero decir esto porque es muy importante. No hay nada más peligroso para un cristiano que creerse incompleto, que le hace falta. Ahora, alguien podría decir: Alex, pero humanamente hablando, todos los que están aquí conmigo son pecadores, somos pecadores, nos hace falta, todavía no somos perfectos. Sí, sí. Desde ese punto de vista humano, ninguno aquí es perfecto, a todos nos hace falta humanamente hablando para alcanzar la estatura de Cristo. Pero la realidad es esta: si hemos creído en Cristo Jesús de verdad, estamos completos en Él y no nos hace falta nada. Y aquí yo quisiera que dividiéramos esta enseñanza en 2 verdades fundamentales. Creo que de hecho el mismo libro lo hace así. Los 2 primeros capítulos nos enseñan una verdad fundamental, los otros 2 capítulos nos enseñan otra verdad fundamental de lo que es la vida cristiana. Y creo que en esto se puede resumir la vida cristiana y de cómo tú y yo, si tenemos a Cristo, si hemos creído en Cristo, podemos estar completamente seguros de algo. En Él estamos plenos, completos. En Él lo tenemos todo. Y esto se puede resumir en 2 verdades esenciales de la vida cristiana. La primera, la verdad espiritual, y segundo, la verdad relacional. Y eso es lo que quiero que veamos en este libro maravilloso, en este panorama. Primero veamos la plenitud espiritual. Veamos esto rápidamente en los 2 primeros capítulos. Es un panorama, no nos podemos detener mucho en los detalles, pero hay verdades maravillosas allí que quisiera que consideráramos. Plenitud espiritual. Mira, si tienes a Cristo, estás completo espiritualmente. No sé si tú vengas de un contexto como el del que vengo yo, donde ya sabes, hay personas que son súper ungidas, personas más espirituales que otras. ¿Saben, mis hermanos, que eso es una distorsión del evangelio? Mira, si tú y yo tenemos a Cristo, todos espiritualmente somos iguales en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo les dice a los colosenses. Vayamos directamente a Colosenses. Precisamente empecemos a ver los primeros 4 versículos. Veamos algunos detalles en estos primeros 4 versículos. Colosenses 1, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Pensemos un momentico en ese primer versículo. A los colosenses les va a hablar un apóstol verdadero, un apóstol elegido por Cristo Jesús, y Pablo en este momento está junto a Timoteo. Y ellos 2 se unen para escribir esta carta. Pero notemos el lenguaje inicial de esta carta, versículo 2. Les escribimos esta carta, ¿y qué dice la palabra de Dios? A los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Mis hermanos, qué palabras tan maravillosas. Imagínate, tratemos de colocarnos en la mente de un colosense allá en el primer siglo. Estoy triste porque es que vienen unos falsos maestros, aunque no sé todavía que son falsos, a decirme que a mí me hace falta mucho, que todavía tengo que hacer tanto para poder ser creyente, para poder ser cristiano. Y un verdadero apóstol como el apóstol Pablo nos envía una carta y nos dice que esta carta está dirigida a los fieles hermanos en Cristo. Pablo me está tratando como un hermano en Cristo Jesús. Y de hecho dice que yo, que soy colosense, formo parte del pueblo santo de Dios. ¿Sí notamos? Mientras otros venían a desalentar a los colosenses, diciéndoles que les faltaba mucho, Pablo les dice: ustedes son santos, ustedes son fieles, ustedes pertenecen al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque pertenecen a Cristo. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Qué palabra tan maravillosa para estas personas.
Y aquí es donde quisiera que empezáramos a preguntarnos en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos hace realmente espirituales a ti y a mí? Que llevamos 30 años en el Evangelio, que nos bautizó el pastor fulano de tal, que tenemos al líder más prominente de nuestra ciudad, que nuestra iglesia es la más grande, la más famosa y la más popular. De ninguna manera. ¿Saben qué es lo que a ti y a mí nos hace espirituales y tener una relación correcta con Dios nuestro Padre? Tener a Cristo. Tener a Cristo es más que suficiente. Esa es la verdad. Creo que estas palabras consolaron fuertemente a esa iglesia en Colosas. Y esto no es todo, sigue, versículo 3. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Qué verdad tan preciosa. El apóstol Pablo dice, de hecho, lo que hace que nos dimos cuenta que había una iglesia en Colosas, lo único que nosotros hacemos es orar y darle gracias a Dios. Dios, gracias porque hay una iglesia allá en Colosas. Dios, gracias porque levantaste un pueblo allí en ese lugar. Padre, gracias por extender este evangelio glorioso allí a los colosenses. Gracias porque ellos han creído en Cristo Jesús y esto se está demostrando también en el amor que muestran por el pueblo santo de Dios. Podemos ver, mientras que otros los desanimaban. ¿Saben por qué? Porque quizá no había venido un apóstol a ungirlos. Porque quizá no había venido un apóstol a colocarles las manos encima. Esta sería la pregunta. ¿Quién ordenó a Epafras? ¿Quién le dio las credenciales a Epafras? Mis hermanos, ¿saben qué es lo interesante? Nadie. Pero cuando tú tienes a Cristo, tú no puedes callar esta verdad. Porque al final lo más importante en el universo entero es tener a Cristo y solo a Cristo. Mismo capítulo, versículos 6 al 8. Tenemos que saltarnos algunos versículos, aunque me encantaría ver cada versículo de allí. Dice el versículo 6, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Pablo dice, esta buena noticia del Evangelio es maravillosa y por la gracia de Dios llegó a ustedes. Pero saben una cosa, corre por todo el mundo, a pesar de que Pablo está en la cárcel. ¿Y qué dice? Da fruto en todas partes. Y me encanta esto. Mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día en que oyeron y entendieron por primera vez la verdad, y esa frase es maravillosa, de la maravillosa gracia de Dios. La gracia de Dios es Cristo Jesús. La gracia de Dios es esta buena noticia. Cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo y tendrás una relación perfecta con Dios. No importa quién te predicó. No importa quién te bautizó. No importa cómo se llame tu iglesia nuevamente. Lo que importa es tener a Cristo Jesús. No importa si es una iglesia grande o si es una iglesia pequeña. Lo importante es que Cristo está en nuestras vidas. Pero aquí es donde viene la verdad más hermosa. ¿Saben qué fue lo más glorioso de todo esto? Que aunque no fue un apóstol que les predicó a los colosenses, pero cuando Epafras compartió el evangelio con estas personas allá en ese humilde lugar de Colosas, ¿saben qué hizo este evangelio glorioso? ¿Saben qué hizo la gracia maravillosa de Dios? No solamente les dijo, son salvos por lo que Cristo hizo, sino que les cambió la vida, los transformó, los convirtió en personas diferentes. Esto se llama gracia. Esta es la gracia maravillosa de Dios. Versículo 7. Ustedes se enteraron de la buena noticia del evangelio por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Yo creo que en este momento Epafras siente un alivio tan grande. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Ahí es donde está el asunto. Mis hermanos, un fiel servidor de Cristo. Hoy tienes muchos líderes que le sirven a una organización religiosa. Hoy tienes muchos líderes que le sirven a un movimiento religioso. No, mis hermanos, necesitamos son líderes que sean fieles a Cristo. Este es el asunto. Epafras quizá no fue nombrado líder en ningún momento, seguramente que no fue ordenado, no hicieron una ceremonia, no lo ungieron, no le colocaron las manos encima, pero ¿saben qué hizo ese hombre? Compartía a Cristo fielmente. Y cuando él compartía el evangelio con las personas, el evangelio de Cristo transformaba y cambiaba las vidas de las personas. ¿Para qué más credenciales? Qué verdad tan preciosa. Versículo 8. Nos contó el amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. ¿Y cómo recibieron el Espíritu Santo si no vino Pedro desde Jerusalén a colocarles las manos encima para que recibieran el Espíritu Santo? Entonces, ¿quién les dio el Espíritu Santo? Cristo. Creer en Cristo. Mis hermanos, cuando tenemos a Cristo, tenemos a Dios nuestro Padre en nuestras vidas. Cuando creemos en Cristo, tenemos al Hijo que transforma y cambia nuestras vidas. Cuando tenemos a Cristo y creemos en Cristo,
el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestros corazones y ahí es donde vemos no emociones, sino vidas diferentes. Los colosenses experimentaban el amor de Dios y se reflejaba en sus acciones. Esto es ser cristiano. Esta es la verdadera vida espiritual. No es el que tiene las rodillas peladas. No es el que no se pierde reunión, aunque gracias por asistir a las reuniones. Pero mis hermanos, es aquel que tiene a Cristo en el corazón y se refleja en sus acciones. Esa es la vida cristiana. Ese es el espiritual. El espiritual no es el que se levanta a las 5 de la mañana a orar, aunque si te levantas a las 5 de la mañana a orar, qué bien por ti. Pero el espiritual es aquel cuya obra de Dios a través de su espíritu se muestra en su corazón y se refleja en sus acciones. Mismo capítulo, versículo 10. Entonces la forma en la que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Qué verdad tan preciosa. La forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Si tienes a Cristo, siempre honramos a Cristo, a pesar de que, como dice este pasaje, a pesar de que estamos creciendo. No, ninguno ha llegado allá a la estatura perfecta, ninguno ya es perfecto. Pero esta es la gran realidad. Si hemos creído en Cristo Jesús, estamos en ese proceso y cada día crecemos a medida que conocemos más a Dios, a medida que conocemos más su palabra. Pero ¿saben cuál es el asunto? Ya tenemos una relación con nuestro Padre y el fruto que damos solo es consecuencia de haber creído en Cristo Jesús. Por eso lo que necesitamos no es una nueva religión. Lo que necesitamos, mis hermanos, no son más credenciales. Lo que necesitamos es conocer más a Cristo y enamorarnos más de Él. Lo que necesitamos es estar hoy más que nunca unidos a Cristo Jesús. Mismo capítulo, versículos 13 y 14. Pues Él está hablando acerca de Dios. Nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Podemos ver, Pablo lo que está haciendo es llevándolos en esta carta ¿a quién? A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Mientras venían unos líderes que les decían que ellos necesitaban, les hacía falta mucho. Un verdadero apóstol como Pablo les dice, oh, tienen a Cristo, lo tienen todo, pero ¿saben qué quiero hacer? Les quiero mostrar todavía más a Cristo para que se enamoren más de Cristo, para que confíen más en Cristo, para que crezcan en Cristo Jesús. Versículo 14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Podemos ver, Pablo les está diciendo, ustedes son espirituales, ustedes ya tienen una relación con Dios, ustedes son santos, puros, fieles, perdonados. ¿Qué más quieren, colosenses? No se dejen engañar por esas personas que les quieren decir que les hace falta mucho. No, ustedes están completos, plenos en Cristo Jesús. Mismo capítulo 1, versículo 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Este versículo está en ese pasaje que comienza en el versículo 15 del primer capítulo. Una verdad preciosa acerca de Cristo. Me hubiera encantado hablar de ello, pero no tenemos tiempo. Pero he traído solamente este versículo porque aquí es lo que Pablo le dice a los colosenses. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es simple. ¿Tienen a Cristo? Tienen al principio. Tienen al supremo. Tienen al primero en levantarse de los muertos. Tienen al que es preeminente en todo. ¿A quién más necesitan? ¿Has conocido esos lugares donde te dicen eso? Es que lo que tú necesitas es que te bautice fulano de tal, el ungido, el apóstol. Es que lo que tú necesitas es esto, y la pregunta es, ¿y acaso Cristo no es suficiente? Mis hermanos, no necesitamos más nadie, a más nadie. Necesitamos a Cristo y si lo tenemos todo. Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, perdónenme, pero no es el Papa. La cabeza de la iglesia no es mi pastor. La cabeza de la iglesia no es mi líder, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y el que está aquí delante de ustedes está predicando a Cristo, pero él mismo necesita a Cristo en su vida. Todos lo necesitamos. Él es a quien necesitamos, pero si lo tenemos, Él es suficiente. Mismo capítulo, versículo 27, será el último que veremos de este primer capítulo. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. ¿Qué es lo que te da a ti la seguridad de que vayas a ir a la gloria eterna? Espero que no sea este lugar, espero que no sea este líder, espero que no seas tú. Lo que nos da la seguridad es este glorioso misterio, pero que ya ha sido revelado.
Cuando tú y yo creemos en Cristo, ¿sabes lo que ocurre en nuestras vidas? Cristo viene a vivir en nosotros. Qué verdad tan gloriosa. No importa quién me haya predicado, no importa quién me haya bautizado, lo importante es que tenga a Cristo en mi vida, en mi corazón. ¿Tienes a Cristo? Él vive en ti, puedes estar seguro, te lleva a la eternidad. Vas a participar de la gloria en Cristo Jesús. Esto les mandó a decir Pablo a los colosenses. Entonces, ¿qué necesitaban los colosenses? Nada. Conocer más a Cristo, aprender más de Cristo, eso sí. Pasemos al capítulo 2, que creo que es uno de los capítulos más fuertes de la Biblia frente a esta verdad. Veamos algunos versículos de este capítulo, versículos 6 al 8. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Quién es el Señor de tu vida? Que no sea tu iglesia, que no sea tu líder humano, que el Señor de tu vida sea Cristo. Y si tú recibiste a Cristo, si tú colocaste tu fe en Cristo Jesús, ¿qué es la vida cristiana? Sigue los pasos de Cristo. Camina en pos de Cristo Jesús. Versículo 7. Y aquí está, arraíguense profundamente en Él. ¿Conociste a Cristo? ¿Creíste en Cristo? Arráigate en Él. Siémbrate en Él. Echa raíces profundas en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Edifica tu vida sobre Cristo. Vive tu vida para Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Eso es lo que necesitamos. Por eso, una vez más, lo importante no es cuál es el título de mi iglesia. Lo importante es que en el lugar donde me congrego, Cristo sea el centro y que en ese lugar me muestren a Cristo para que yo tome más raíces en Cristo, para que mi vida sea edificada en Cristo, porque al final todo lo que tengo es Cristo. Como cantábamos hace un momento, Jesucristo basta. Versículo 8, y aquí viene, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de quién, de Cristo. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, Colosenses. Y hoy nos está diciendo a ti y a mi iglesia en este lugar, no aceptes ningún mensaje cuyo centro no sea Jesucristo. ¿Saben? Porque hoy tienes hasta muchos líderes y pastores que, sabes, tienen mucha elocuencia y tienen mucha sabiduría humana, inteligencia, y hasta pueden utilizar la Biblia, pero ¿dónde está Cristo? Ausente de sus sermones. Te hablan de todo menos de Cristo Jesús. Mis hermanos, esta es la pregunta. Me he congregado y cuando salgo de la congregación, cuando salgo del servicio, salgo enamorado de Cristo y salgo apasionado por Cristo y quiero parecerme más a Cristo Jesús. Salgo arraigado y firme en su verdad, en su gloria, en su majestad. Nuevamente, Pablo les escribe esta carta tan corta, solo 4 capítulos, pero alrededor de 70 referencias a Cristo. Es más, no sé si lo has notado. ¿Cuántos versículos de los que hemos citado no tienen a Cristo? Prácticamente todos tienen a Cristo, 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 Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Mis hermanos, ese es el asunto. Ese es el asunto. Cristo es lo más importante. Y no permitan que vengan a enseñarles más nada, sino a Cristo Jesús. ¿De qué me sirve de que me abran un pasaje de la palabra de Dios, pero no me muestren a Cristo? Es lo que estamos viendo en esta serie. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada libro de la Biblia nos muestra a Cristo Jesús. Ya vimos todo el Antiguo Testamento y vimos que cada libro apunta a Cristo. Ya vimos los evangelios y los evangelios nos enseñan que Cristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvarnos. Vimos el libro de Hechos y vimos cómo Cristo es el que está orando en su iglesia a través de su Espíritu. Y estamos viendo las cartas a los romanos. ¿Y quién es el centro? Jesucristo. Y se los aseguro, y lo que nos hace falta por ver, los libros que nos hacen falta, desde aquí, desde esta carta, desde Primera a los Tesalonicenses hasta Apocalipsis, nos van a seguir hablando de Jesucristo. Así que no permitan que venga alguien porque se cree muy sabio, porque estudió, porque fue al seminario. No me importa si fue al seminario. No me importa si es teólogo. Lo que me importa es que me hable de Cristo y me muestre a Cristo. Mismo capítulo 2, versículos 10 y 11. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Ahí está el resumen de esta enseñanza. Este posiblemente es el centro de esta carta. ¿Ustedes también están qué? ¿Están qué? Completos, plenos, mediante la unión con Cristo. No te unas a una religión, no te unas a un grupo, únete a Cristo, sé uno con Él y comparte con aquellos que tienen a Cristo Jesús en sus vidas también, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. No me vengas a decir que necesito una autoridad
Sabes, mi autoridad suficiente se llama Cristo Jesús. Y cuando me someto a Él, mis hermanos, voy a vivir para su gloria. Versículo 11. Cuando ustedes llegaron ¿a quién? A Cristo. Espero que tú hayas llegado a Cristo Jesús. Este lugar solo es un lugar donde queremos predicarte a Cristo. Pero lo que queremos es que tú, al igual que yo, tengamos a Cristo. Que hayamos llegado es a Cristo. Dice que cuando llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en Cristo? Completos. Espiritualmente, ¿qué nos hace falta? Nada. Tenemos a Cristo. Pero es que yo todavía veo mis errores y mis fallas. Entrégate a Cristo todos los días y deja que Él guíe tu vida y Él te va a empezar a perfeccionar. Pero Él mismo, como lo vimos en Filipenses, que empezó esta obra, la va a terminar. Él es el que lo hará. Él es el que lo hará. Precisamente quiero ir al final del capítulo 2, final también de este primer punto. Y creo que ese final del capítulo 2 es uno de los más fuertes de toda la Biblia. Es quizá la conclusión. Vamos a ver hartos versículos, pero solo unos pequeños detalles, desde el 16 hasta el 23. Por lo tanto, es decir, si estás en Cristo, simple, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Qué verdad tan preciosa. Ahí es donde tenemos, mis hermanos, ¿sabes quiénes eran los herejes? Los falsos maestros que estaban viniendo a Colosas, los que estaban viniendo con esto. No hagas eso es pecado, te vas a ir al infierno por eso. No comas eso, no bebas eso. Tienes que celebrar esta fiesta y tienes que hacer esto y tienes que celebrar el día de descanso, el día de reposo. ¿En serio? Si notamos lo que Pablo está diciendo, no dejen que los condenen, porque tú y yo estamos en Cristo Jesús. Ahora, Pablo tampoco nos está invitando a pecar, pero esta es la situación, este es el punto. Nosotros tenemos a Cristo, estamos completos. ¿Qué dice el versículo 17? Esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. ¿Y qué dice? Y Cristo mismo es esa realidad. Es simple lo que Pablo está diciendo. Mira, si tú tienes a Cristo en tu vida, te lo aseguro, Él se va a encargar a llevarte a vivir de manera diferente. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, sabes, Él va a orar en tu corazón y te va a hacer una persona distinta. Así que aquí no vivimos por reglas. Alguien podría decir, pero ¿cómo que no? Si no vivimos por reglas, entonces, ¿quién nos va a ayudar a no pecar? Cristo. Cristo, mis hermanos. El mismo que murió en esa cruz para limpiar todos nuestros pecados, ahora viene a habitar en nuestras vidas para llevarnos a vivir una vida diferente en su espíritu. Una vida de amor, de gracia, de misericordia, de bondad. Versículo 18. No dejen que los condene, vuelve y se repite eso. Ninguno de aquellos que insiste en una religiosa abnegación son religiosos. Son religiosos que te dicen que para tú ser salvo, que para tú ser santo, tienes y tienes y tienes, no puedes, pero ¿dónde está Cristo? Yo quiero decírtelo. Sí hay cosas que no debemos hacer. Sí hay cosas que debemos hacer. Pero ¿quién nos va a llevar a vivir en obediencia? Cristo. Cristo. O en culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Ahí es donde tienes. Es que un ángel del Señor me lo mostró. Mi hermano, un ángel del Señor me mostró que no debes hacer eso, que no debes hacer aquello. ¿En serio? Yo tengo a alguien más que un ángel del Señor. Yo tengo al mismo Señor de los ángeles, a Jesucristo en mi corazón. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Nuevamente, ¿será que Cristo no es suficiente para llevarnos a vivir para la gloria de Dios? Precisamente, ¿qué dice el versículo 19? ¿Y no están unidos a quién? A Cristo, la cabeza del cuerpo. Una persona que ha experimentado a Cristo en su vida, en su corazón, la obra gloriosa del Evangelio, sabe que Cristo es suficiente. Mis hermanos, si yo he experimentado a Cristo, Cristo ha cambiado mi vida y Él es el que me va a llevar a vivir una vida de devoción a Dios, de pasión y entrega a mi Creador. Él es la cabeza. Pero el problema es esto, claro, estas personas vienen con una religiosa abnegación, vienen con religión, vienen con mandamientos, vienen con directrices. Mira, tienes que hacer esto y si no te va a hacer el infierno y esto y lo uno. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? No, mis hermanos, Cristo murió en esa cruz para sacarnos del infierno. Él nos va a guiar por el camino correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Estar unidos a Cristo, estar unidos a la cabeza y nosotros su cuerpo. Pues Él, Cristo, mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre.
Únete a Cristo y Él te unirá al cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo, mis hermanos? No dividamos la iglesia. No importa el título. No importa cómo se llama el lugar donde me congrego. Aquí es donde quiero decirlo, mis hermanos. Todo el que crea en Cristo, donde quiera que sea, en la China, en Ucrania, en Colombia, en Venezuela, mis hermanos, en Colosas, en Hierápolis, en la Odisea, donde quiera que haya un creyente, es nuestro hermano en Cristo Jesús. Es nuestro hermano en Cristo Jesús. Estamos unidos, somos un solo cuerpo. Cristo tiene solo una iglesia. No dividamos más la iglesia con títulos, mis hermanos. No preguntes a qué iglesia vas. Alguna vez alguien me decía eso. Es curioso. Estaba en algún lugar y me presentaron a alguien y esta persona me dijo, yo soy cristiano. Yo le dije, yo también. Y me dijo, ay, Dios lo bendiga, hermano. ¿Y a qué iglesia vas? Y cuando le dije, ya no me dijo hermano. ¿Por qué no iba al mismo lugar que él iba? Pero ¿qué importa? ¿Qué importa si se supone que estamos en Cristo, tenemos la misma cabeza, hacemos parte del mismo cuerpo? No, mis hermanos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo y estamos unidos a Él para siempre. Versículo 20. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales y notemos esto? No toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello, ¿ves? Cuidado, que esto es pecado, que todo es pecado. Que no hagas esto, que no hagas lo uno, que no hagas lo otro. ¿Qué dice el versículo 22? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Pero ¿qué dice el versículo 23, donde termina ese capítulo? Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción. ¿Alguna vez has visto ese hermano tiene tanta devoción? ¿Por qué? Porque es que empezando que cuando se arrodilla en granos de maíz. ¿En serio? ¿Y eso qué? Es que si vieras, tiene callos en las rodillas. En la Biblia no me dice que Jesucristo tenía callos en las rodillas. No estoy diciendo que Jesucristo no oraba, pero el asunto no es ese. Son reglas humanas. Una religiosa abnegación. Es que están abnegado a la religión y una severa disciplina corporal. Pero ¿saben qué dice? Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Saben quién nos va a ayudar a vencer nuestros malos deseos? ¿Sabes quién nos va a ayudar a ser diferentes? Cristo. Cristo es suficiente. Cristo basta para que nuestra vida espiritual sea olor fragante a nuestro Padre Celestial. Tienes a Cristo, lo tienes todo espiritualmente hablando. Pero aquí es donde viene el segundo punto, que es consecuente, totalmente consecuente. Y es simple. Si tú tienes a Cristo en tu vida y tienes una relación tan maravillosa y tan personal y estrecha con Dios mismo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ¿sabes? De manera natural, eso se va a empezar a reflejar con los demás. Por eso, en segundo lugar, y en los siguientes dos capítulos, los capítulos 3 y 4, el apóstol Pablo empieza a hablar de la plenitud relacional. Es simple, llénate de Cristo y esa verdad se empezará a reflejar con los que están a tu lado. Tus relaciones empezarán a ser diferentes. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida realmente de una persona, lo cambia todo. Y si esa persona que está a mi lado no tiene a Cristo, le muestro a Cristo para que conozca a Cristo y experimente lo que es la obra de Cristo en su vida. Mis hermanos, la plenitud del cristiano está solo en Cristo, pero cuando obtienes a Cristo, esto cambia todo a nuestro alrededor. Por ejemplo, vayamos al capítulo 3, ¿qué dice el versículo 5? Aquí está. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Si notamos la verdad tan preciosa, mira, tú y yo ya tenemos una relación perfecta con Dios, pero eso no significa que el pecado desapareció. El pecado sigue acechando en este cuerpo. Pero Pablo, ¿qué dice? Mira, tú ya tienes una relación perfecta con tu Padre por medio de Cristo. Te ha perdonado, eres santo, puro y perfecto. Pero claro, yo debo de hacer morir esas cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de mí, pero dicen, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Cuando yo tengo a Cristo y me lleno es de Cristo, Cristo me va a ayudar y me va a dar la fuerza en el poder de su Espíritu para empezar a vivir en pureza sexual, para serle fiel a mi esposa, para compartir mi amor solo con la persona que está a mi lado. Cristo me va a ayudar a luchar contra la avaricia y estar contento con lo que Dios me da. Mis hermanos, si notamos, Cristo es el que me va a ayudar a vencer el pecado y a vivir de una manera diferente en este mundo. Precisamente el mismo capítulo, versículos 10 al 15,
Aquí está, me encanta esto, amo tanto esto. Vístanse. ¿Con qué? ¿Con una túnica desde la cabeza a los pies? Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Este es el verdadero vestido del cristiano. El vestido del cristiano no es el que se le nota a lo lejos. Mi hermana, no necesitas colocarte un velo. No necesitas que te distingan porque te colocas otra ropa que nadie más se coloca. ¿Sabes qué necesitamos? ¿De qué necesitamos vestirnos? De la nueva naturaleza que se renueva a medida que conocemos más a nuestro Creador. ¿Quién te ha creado? Espero que sea Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 11? En esta vida no importa si uno es judío o gentil. Es decir, no importa si tienes o no tienes religión, si está o no circuncidado. En esta vida nueva en Cristo no importan los rituales. ¿De qué me sirve haberme bautizado si eso no cambió mi vida? ¿Saben de qué es lo que me sirve? ¿Sabes cuál es el verdadero bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir. ¿De qué me sirve que me hayan sumergido en agua si no me han sumergido en la verdad de Cristo? No importa, los rituales no importa. Si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. No importa mi nivel de educación. No importa mi estrato social. ¿Saben qué es lo que importa? Y ahí está. Simple, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Cristo es lo único que importa. Cristo es suficiente. Tienes a Cristo, no importa si eres rico, si eres pobre, si eres hombre, mujer, no importa si eres alto o bajito, no importa si eres de estrato 10 o si eres estrato 0. Mi hermano, no importa si fuiste a la escuela o a la universidad o no fuiste, lo que importa es Cristo. Cristo es lo único que importa. Versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Esta es la verdad más preciosa. Ustedes tienen que vestirse. Allí está. Este es el vestido verdadero del cristiano. Esto es por lo que se distingue un verdadero cristiano, que ha tenido una relación verdadera con Dios a través de la unión en Cristo Jesús. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Allí está. Esa es la vestidura del verdadero cristiano. Y cuando tú te vistes de tierna compasión, ¿a quién le expresas esa tierna compasión? A tu prójimo que necesita que seas compadecido con él. ¿A quién le muestras tu bondad, tu humildad? A tu prójimo, a tu vecino, gentileza. ¿Quién es el que necesita paciencia? Yo necesito paciencia con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis vecinos. Versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Sí vemos? ¿De qué me sirve creerme tan santo, puro y perfecto si cuando alguien me hace algo, como decimos, no consentimos ni que se nos asiente una mosca? No somos comprensivos con las faltas de los demás como si nosotros fuéramos perfectos. No, mis hermanos, ese no es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es una persona que se viste de humildad porque sabe que es un pecador que ha sido perdonado por Dios y puede hasta ser comprensivo con las faltas de los demás. Hoy estamos en lugares que se hacen llamar iglesia, pero vaya que tú falles. Eres hermano hasta que te conocen las fallas y los errores, pero apenas ven tus errores, ¿qué hacen contigo? Te desechan. No estamos diciendo que fallar está mal. No estamos diciendo que que fallar está bien. No estamos diciendo que pecar está bien. Pero ¿quién no peca? ¿Quién no falla? Comprendámonos, porque la realidad es que todos estamos tristemente todavía en un proceso que no ha sido concluido. Aunque no tristemente, gloriosamente, porque el que lo comenzó lo terminará. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El domingo veíamos este versículo precisamente, que en el idioma original dice, así como Cristo los perdonó, perdonen. Pero todavía hay más, versículo 14. Sobre todo, vístanse. ¿De qué? De amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vistámonos de amor, mis hermanos. Cuando tú más conoces a Cristo Jesús y el amor que Él ha derramado por nosotros, más que reglas, más que no hagas, no toques, no mires, no vayas, ¿sabes qué necesitas? El amor de Cristo. Y cuando tú estás vestido del amor de Cristo, mis hermanos, ¿sabes qué vas a experimentar? Versículo 15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Vas a empezar a experimentar esa paz que viene de Cristo. Esa paz que va a llenar tu vida porque tú vives para la gloria de Dios, porque Él te salvó. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Esa es la vida cristiana. ¿Tienes a Cristo? Aquí es donde viene la verdad. Reflejémoslo en nuestras vidas.
¿Qué has recibido de Cristo? ¿Qué conoces de Cristo? ¿Su amor? Reflejemos su amor. Cuán misericordioso, compasivo, tierno, clemente ha sido Cristo con nosotros, seámoslo con los demás. ¿Cuánta paciencia ha tenido Cristo con ustedes? No lo sé, pero conmigo ha sido tan paciente. Mostremos eso a los demás. Mismo capítulo, versículos 17 al 19. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Que todo lo que hago. Mis hermanos, no soy espiritual solamente cuando vengo a este lugar de congregación. No soy espiritual solamente cuando estoy de rodillas. Sigo siendo espiritual porque Cristo sigue estando en mi vida cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la calle. Es tan espiritual cuando estoy en este lugar de reunión, aunque es hermoso poder estar en este lugar escuchando la palabra, pero soy tan espiritual cuando estoy aquí frente a este alimento espiritual, como cuando estoy quizá con mi familia en un restaurante disfrutando de esa gracia que Dios me da, de compartir con mi familia aún las provisiones materiales. Quiero decirlo, sí, no dejo de ser espiritual, ni siquiera en el momento en el que quizá veo una película en el televisor. Porque ¿qué tiene de malo eso? Recordemos esas reglas de que no mires, no toques, que cuidado. Claro, si estoy pecando con eso, pues el Señor me va a llevar a que no haga eso, pero mis hermanos, aprender a disfrutar cada cosa en esta vida sabiendo que Cristo está siempre con nosotros, qué maravilla, qué verdad tan preciosa. Que todo lo que digamos, que nuestras palabras empiecen a ser diferentes. Y aquí es donde Pablo empieza con algo muy interesante. ¿Qué dice, por ejemplo, el versículo 18? Esposas, sujétense cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Sí podemos ver, si yo realmente tengo a Cristo, ¿eso en qué se va a reflejar? Ay, porque es que yo soy la líder de damas, porque yo soy la líder de escuela dominical. ¿Sabes dónde se va a reflejar eso? En la casa, en el hogar. Pero no se queda allí. Versículo 18, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Ahí es donde sabes si un hombre tiene a Cristo realmente. Sí podemos ver. Es fácil decir que soy cristiano. Mis hermanos, yo podría ser un líder religioso muy prominente y hasta respetado por los de allá afuera. La pregunta es, ¿pero cómo me ve mi esposa? ¿La amo? Bueno, no tengo esposa, pero soy hijo. Honro a mis padres porque ahí Pablo sigue hablando. Hijos, honren a sus padres porque eso le agrada al Señor. Ahí sigue hablando, padres, no exasperen a sus hijos. Y sigue hablando, mis hermanos, de hecho, viene aquí este punto. Voy a saltar allí al mismo capítulo, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. ¿Sabes? Eres tan espiritual aun cuando estás allá en el trabajo secular. Cuando tú estás trabajando, aunque tienes un amo, de hecho aquí en el contexto está hablando de los esclavos. Mucha gente ha dicho, pero ¿por qué la Biblia no abolió la esclavitud? ¿Sabes? Si hubieran abolido la esclavitud, pues se hubiera acabado también el trabajo, no que la esclavitud estuviera bien, aunque yo creo que todavía muchos son esclavos del trabajo. Pero este es el asunto. Haz tu trabajo como para el Señor. Eres cristiano, eso se va a reflejar hasta allá en la oficina donde trabajas, en el supermercado, en la zapatería, en la carnicería, no sé, donde sea que trabajes, en el campo. Si eres cristiano, eso se va a reflejar hasta allá. Porque tú haces tu trabajo porque tú no lo haces tanto para el jefe que te está viendo y te está pagando. Tú haces aún ese trabajo secular como para el Señor. Y en eso soy espiritual y en eso soy hijo de Dios. Y es que en qué momento no lo somos. Qué verdad tan preciosa. De hecho, mis hermanos, quiero concluir, sí, ya quiero empezar a concluir. Solo un par de versículos más, yendo allí al capítulo 4. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Cuando soy cristiano, eso se refleja hasta con los que no creen en Cristo. Ay, es que ese no cree en Cristo, no me junto con él. No, al contrario. Tengo a Cristo, voy a vivir sabiamente con ellos. Voy a experimentar la sabiduría y la gracia de Dios. Aquí es donde dice, y aprovechen al máximo cada oportunidad. Eso sí, que podamos mostrar a Cristo con nuestras acciones, pero si nos dan la oportunidad, les predicamos el Evangelio. Aprovechemos la oportunidad de compartirles a Cristo Jesús. Pero mis hermanos, que antes de traer un mensaje con nuestras palabras, lo hagamos con nuestras acciones, primero viviendo sabiamente. ¿Por qué es donde vamos? ¿Qué le quiero traer a esta persona que no conoce a Cristo? ¿Religiosidad?
o una vida que realmente sabe lo que es tener a Cristo en su propia vida, en su propio corazón? Tanto que saben que dice el versículo 6, que sus conversaciones sean cordiales y agradables. ¿Y con quién está hablando? Con los no creyentes. Qué verdad tan preciosa, tener a Cristo se va a reflejar aún en mis conversaciones con los que no son creyentes. Voy a ser cordial, agradable, amable, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Esto es ser cristiano. Tener a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, mis hermanos, nos va a llevar a que esto se refleje en todo. Con mi esposa, si la tengo, con mis hijos, con mis hermanos, mis amigos, mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Sabes, Cristo se va a reflejar hasta en mi trato con los no creyentes, porque soy amable, soy agradable, soy una persona que está buscando siempre el bien de ellos, porque sé que Cristo me ha dado el bien más grande. Lo tengo a Él, lo tengo en mi vida, en mi corazón. Es simple, mis hermanos, tengo la plenitud de Cristo porque Él me enseña su verdad a través de su palabra. Plenitud en la palabra. De hecho, aunque el título de esta enseñanza es plenitud en la palabra, es simple. La palabra de Dios en quien nos enseña que está nuestra plenitud, en Cristo. Podríamos decir plenitud en Cristo. Y aquí es donde viene la pregunta para que empecemos a concluir. Entonces, ¿soy una persona espiritual? Puedo decir que sí, ¿por qué? Porque esa espiritualidad no viene de mí, viene de estar unido a Cristo Jesús. Pero ¿de qué me sirve decir que soy espiritual y tengo a Cristo si no se refleja con los que están a mi lado? Creo que aquí es donde entendemos esto. Todo es pleno cuando todo para nosotros es Cristo. Coloca a Cristo en el centro de tu vida, de tu corazón. ¿Qué significa eso? Coloca a Cristo en el centro de la relación con tu esposo, hermana. Coloca a Cristo en el centro de la relación con tu esposa, mi hermano. Coloca a Cristo en el centro de la relación con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Coloca a Cristo en el centro de cada palabra, de cada conversación. Eso es la vida cristiana. Esa es la vida espiritual que se refleja aún en nuestras relaciones. Quiero decirlo de esta manera, lo quiero decir textual, porque me encanta esto que podemos ver en esta verdad de la palabra. El comportamiento en la vida del cristiano es demasiado importante, sí, pero solo por ser un reflejo del propio carácter de Cristo y de su obra de salvación en nosotros. Lo que quiere decir es esto, simple, que Cristo se refleje en todo lo que somos. Ahora, alguien podría decir, no, pero yo he fallado tanto. A veces no he mostrado a Cristo. Yo tampoco, mis hermanos. A veces lo más que he mostrado es a Alex, ese viejo hombre que todavía está un pecador. Pero por eso quiero que terminemos en esta hora orando. Porque al final esta carta es de consuelo y aliento, recordemos. Los colosenses sentían que les faltaba mucho porque habían venido unos predicadores a decirles que todavía les faltaba mucho. Pero ¿qué les dice Pablo? No, 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 no. Tienen a Cristo, lo tienen todo. Y si es verdad que algo les hace falta, ¿quién lo va a completar? Cristo. Así que en esta hora digámosle, Padre, gracias por tu palabra y por mostrarme, por escogerme para creer en Cristo, pero hoy lo que queremos pedirte es que Cristo se refleje en todo lo que somos y hacemos, en cada obra y en cada palabra, para que así glorifiquemos tu nombre. Pidámosle eso a nuestro Padre en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra. Gracias por recordarnos que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Estamos plenos, completos. Y quizás sí a veces no nos sentimos, pero perdónanos si quizá hemos estado buscando más una vida religiosa, una vida de abnegación y de sometimiento a los hombres. No, que nos sometamos a ti, a tu palabra, al señorío de Cristo, la cabeza de la iglesia. Que podamos cimentarnos, fundamentarnos en la verdad de Cristo Jesús. Padre, esto es lo que queremos pedirte. No queremos salir gritando que somos cristianos. Al contrario, queremos mostrar que hemos creído en Cristo tomado Hijo y que tu Espíritu está en nosotros cuando nuestras palabras sean amables y cordiales, aun con aquellos que aún no te conocen. Cuando podamos tratar a nuestros hermanos, amigos, vecinos, nuestros cónyuges, si estamos casados, nuestros hijos, si los tenemos, con gracia, con amor, con misericordia, con bondad, en amor. Que aun si en algún momento hay que corregir y disciplinar, que sea con gracia,
que sea con misericordia, como tú lo haces con nosotros, Padre Santo. Padre, permítenos que realmente Cristo sea el centro y no solo el centro, sino el todo en nuestras vidas, para que así encontremos esa plenitud maravillosa y esa paz que solo Cristo, tu amado Hijo, nos puede dar. Padre, que no solo sean palabras, sino que esta verdad que nos has enseñado se haga viva, real en nuestros corazones, en cada paso que demos, en cada caminar. Ayuda por favor a mis hermanos en su relación matrimonial. Padre, que Cristo esté en el centro de sus vidas. Si en este momento alguno de mis hermanos está en conflictos con su esposo o con su esposa, que Cristo sea el que esté mediando allí. Si de pronto hay rivalidad, enemistad, discordia entre padres e hijos, Padre Celestial, que Cristo llegue allí a traer la paz, el gozo, la armonía que solo tú puedes dar. Si quizá hay inconformidad en el trabajo, si quizá hay pleitos, hay enemistad allí con el jefe, con el empleado, el empleador, Padre Santo, que todo eso se lime, esas asperezas se limen y que Cristo reine, porque tú estás en nosotros, Padre Celestial, en simples palabras, como nos lo enseña tu palabra. Esto es lo que te queremos pedir, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que sea para tu honra y tu gloria, reflejando que somos tus hijos, amados en Cristo Jesús. Te pedimos esto en la verdad de tu palabra, la cual nos has enseñado hoy, en el poder de tu Espíritu, en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.